Bienvenido a una clase más de los talleres de ortografía y lectura de Duprotec. Espero que estés muy bien y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama biografía y autobiografía. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una biografía? Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. Por lo general se suelen escribir biografías de personajes importantes históricamente hablando. Y bueno, nos permite conocer pues la vida de esas personas que han sido importantes tanto a nivel cultural, económico, histórico en el mundo. Bueno, pues hay personas que se dedican a esto, a escribir biografías, entonces pues les toca hacer como una investigación de la vida del personaje que ellos hayan escogido, datos relevantes. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo pues bastante complicado porque hay que reunir muchos datos. Las biografías regularmente pues nos permiten saber detalles como lugar del nacimiento, familia, amigos, logros, triunfos, a qué se dedicó y cuándo falleció. Y gracias a estos relatos es posible que nosotros comprendamos cómo es que era esta persona, qué le gustaba, cuáles eran sus em, miedos, sus actividades favoritas y bueno, el entorno en donde él vivía. Entonces nos deja como poder entrar un poco en la vida de estas personas que son importantes. Vamos a dar lectura a 3 biografías para que puedas notar cómo son. Hay biografías mucho más largas, se hacen documentales, pero bueno, son textos que nos permiten pues saber más también de la vida de las personas y sobre todo pues si son personajes que son históricamente importantes, que le han dejado algo a las ciencias, a la cultura, a la historia. Bueno, bienvenido a la lectura. También sirve como parte de esta cuestión de incentivar la lectura. Esta es una biografía corta de Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla nació en Guanajuato el 8 de mayo de 1753. Sus padres fueron Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga. A los 17 años se convirtió en maestro de filosofía y teología. En 1778 se ordenó sacerdote. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 lanzó el famoso Grito de Dolores, aregando al pueblo a tomar las armas y luchar contra los españoles que apoyaban a José Bonaparte como nuevo rey de España. El cura Hidalgo lideró un ejército patriota y organizó un gobierno en Guadalajara. Aquí decretó la abolición de la esclavitud y derogó los tributos indígenas. Pero los realistas recuperaron posiciones y lo derrotaron en la batalla de Puente de Calderón. Hidalgo intentó escapar a Estados Unidos, pero fue capturado. Murió fusilado en Chihuahua el 30 de mayo de 1811. Y bueno, este es un personaje que como sabemos fue importante en la historia de México. Y bueno, ahora va la biografía de Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas, nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca, México. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran campesinos de origen zapoteca. Cuando tenía 3 años, sus padres murieron y fue criado por sus abuelos. Benito logró superarse. Estudió leyes en el Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca y se convirtió en abogado. Se inició en la política defendiendo a los indígenas en 1847. Se mudó a Ciudad de México para unirse a los liberales, siendo nombrado diputado federal. En 1855 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción. En 1858 fue elegido como presidente de México, puesto que ocupó hasta el 1872. Durante su presidencia eliminó los privilegios a los sacerdotes y al ejército, declarando a todos los ciudadanos iguales. En 1862, cuando los franceses invadieron México, Benito Juárez logró derrotarlos. Entre sus aportaciones se encontraron las escuelas gratuitas, ferrocarriles y telégrafos. Murió el 18 de julio de 1872 debido a problemas cardíacos. Y bueno, esto nos permite conocer un poco más de la vida de un personaje que igual fue emblemático e histórico en México. Y bueno, ahora vamos a dar lectura a una biografía que es más del ámbito cultural.
bueno, fueron biografías que quise escoger. Son personajes que tienden a ser comunes, al menos en México, que se conocen, pero tú puedes buscar a muchísimas más personas. Vamos a dar lectura. Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Su padre fue el fotógrafo y artista Guillermo Kahlo y su madre fue Matilde Calderón. Frida fue la tercera de 4 hermanas. A la edad de 5 años sufrió de polio, lo que afectó a una de sus piernas. En 1925, a la edad de 18 años, sufrió un grave accidente de autobús. Tuvo que permanecer en cama cerca de un año. Mientras se recuperaba de las múltiples roturas en sus huesos, fue durante ese periodo de tiempo en que comenzó a pintar. En 1929 se casó con el muralista mexicano Diego Rivera, quien le llevaba 20 años. Tanto Frida como su esposo pertenecían al Partido Comunista Mexicano. Sus obras estaban llenas de color inspiradas en el folclore mexicano. De sus 143 pinturas, 55 fueron autorretratos. En sus pinturas dejó plasmadas sus experiencias vividas, especialmente aquellas que le causaron dolor. Su arte ha sido catalogado como surrealista, aunque ella pensaba que no lo era. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. La casa azul en la que vivía en México se convirtió en el Museo Frida Kahlo. Es recordada como una de las más grandes artistas mexicanas. Y bueno, si te llama la atención, puedes tú también buscar más biografías. Esto es simplemente para que veamos, son ejemplos de para qué son. E insisto, nos permiten conocer más de forma un poco más humana, si lo queremos ver de esa forma, a los personajes que han sido importantes a lo largo de la historia. Y aquí puse una biografía de un artista español que también ha sido muy importante. Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1973 en la ciudad de Málaga, España. Sus padres fueron José Ruiz Blasco, profesor de artes, y María Picasso López. Su padre fue su primer maestro y de él heredó su talento, el cual demostró de forma espontánea desde que era niño. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, España. Su carrera artística estuvo marcada por varias etapas o periodos, entre ellos el periodo azul, el rosa, el cubismo, el surrealista y el expresionista. Es durante el periodo expresionista en que Pablo Picasso pinta uno de sus cuadros más famosos, Guernica, en el que muestra su repudio hacia la guerra. Además de pintor, creó varias esculturas, hechas de hilo y de láminas de metal. Picasso es considerado como uno de los mayores artistas del siglo XX y de los más influyentes del arte moderno. Sus más de 2000 obras se exhiben en museos y colecciones de Europa y el mundo entero. Murió el 8 de abril de 1973 a los 91 años en Mougins, Francia. Y bueno, ya terminamos con las biografías y ahora vamos a ver qué son las autobiografías. Y bueno, cuando una persona decide escribir la historia de su propia vida, se llama autobiografía. Aquí vamos a leer la biografía de... Este es un ejemplo de autobiografía, es de Gabriela Mistral. Tú también puedes escribir tu autobiografía. Creo que a veces es un buen ejercicio que se hace. Lo han hecho en las escuelas. A mí me ha tocado hacerlo como 2 o 3 veces en mi vida escolar. Entonces, bueno, quiero que veas el ejemplo de cómo cambia la redacción, porque ahora tú estás escribiendo en primera persona, porque hablas de ti. Yo voy a dar lectura, es la biografía de Gabriela Mistral, porque ya la escribió, su autobiografía, perdón, pero bueno, vamos a leerla. Nací en la República de Chile el 7 de abril de 1889. Fueron mis padres don Jerónimo Godoy Villanueva y doña Petronila de Godoy. Me crié en una región de montaña y de naturaleza casi tropical. Mis primeras letras las recibí de mi hermana, que era mi maestra. Quise ingresar a una escuela normal, pero no se me permitió entrar. Comencé como secretaria de una escuela, pero la directora me eliminó del empleo de secretaria por mis tendencias democráticas. De la secretaría de esta escuela me mandaron a la dirección de una escuela rural, donde enseñé 2 años. Este fue el periodo que considero que me formó espiritualmente en el amor de la tierra y del pueblo campesino. En este tiempo adopté mi seudónimo, que es el nombre con el que firmo mis libros. Mi nombre es Lucila de María Godoy. De esa escuela rural pasé a la enseñanza secundaria, en la cual trabajé 16 años. Mi falta de título profesional originó una campaña en mi contra, pero los escritores más representativos de mi país salieron en mi defensa. Yo escribía poesía
y era mi intención no publicar mis versos en un volumen. Dudo mucho de su valor, pero en el tiempo en que recibía los ataques de mis compañeros de profesión, vino una muy afectuosa y noble nota de los profesores de español de Estados Unidos, en la cual me agradecían las poesías de niño que había escrito y reconocían mi labor en la enseñanza. Esta fue la razón sentimental por la que me decidí a aceptar la invitación de España a publicar un volumen de poesía con el nombre de Desolación. En México, el secretario de Educación, don José Vasconcelos, me invitó a venir a inaugurar la escuela que en este país lleva mi nombre literario, Gabriela Mistral. México me ha dado las consideraciones más honrosas que he recibido en la vida. Y bueno, aunque fue pequeña, también fue leer una linda, pues, autobiografía. Y bueno, yo también te invito a que si tú quieres, escribas pues la tuya. Puede ser muy breve, de todo lo que has hecho, aspectos como tu familia, qué te gusta hacer, qué has hecho hasta ahora. Y bueno, también eventos que tú consideres importantes. Y bueno, antes de acabar esta sesión, ya acabamos el tema del día de hoy, pero me gustaría poder compartir contigo otra lectura que me pareció muy interesante. Esto ya no tiene que ver con los temas de biografía y autobiografía, pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, esta es una pequeña lectura sobre un perro que es originario de México, que se llama el Xoloitzcuintle. Vamos a leer solo unos datos interesantes. Insisto, es diferente al tema, pero solo quería compartirte esta lectura. Es un perro pequeño originario de México. Su extraño aspecto se debe a que es un perro pelón. Tiene la piel de color gris, parecida a la del elefante, y solo en la punta de su rabo tiene una mota de pelo áspero. Sus orejas y sus patas son cortas. Los antiguos mexicanos lo apreciaban porque, como la mayoría de los perros, era amigo del hombre, muy inteligente y doméstico. También lo consideraban un alimento sabroso. En las tumbas indígenas descubiertas en exploraciones arqueológicas, hemos aprendido que a los caciques y a los guerreros los sepultaban junto a joyas, armas e instrumentos de trabajo, pero a veces también los enterraban con un escuincle, o xoloescuincle. Esto lo hacían porque, según la mitología azteca, el perro acompañaría y serviría de guía al hombre en su camino al otro mundo, al Mictlán o Tierra de la Muerte. Actualmente sobreviven pocos ejemplares del xoloescuincle. La especie se está extinguiendo por falta de protección. Y bueno, eso es todo por la clase del día de hoy. Espero que te haya servido muchísimo lo que vimos. Ya sabes, tienes mi correo de contacto, si no lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y cualquier duda o comentario que tengas, bueno, pues nos vemos en la próxima y hasta luego.